Hola a todos y todas, es un enorme placer estar con ustedes. Quiero agradecer esta invitación para hablar sobre los feminismos en el abordaje de nuestros temas a la Coalición Internacional del Hábitat, a nuestra consejera de feminismos y a nuestra secretaria para la región de América Latina. Eh, bueno, tengo que ser muy rápida. Y yo hoy más que traerles a ustedes eh, una reflexión específica sobre el tema de vivienda y ciudad, ese par indisoluble, ese par del cual podemos hablar a los fines analíticos o proyectuales por separado, pero que necesitamos interrelacionarlo y que necesitamos trabajarlo juntos porque no habrá vivienda sin servicios, sin agua, sin electricidad, sin seguridad, etcétera, etcétera. Y no hay ciudad sin vivienda. El parque habitacional es el 60% de la materialidad construida en una ciudad, por lo menos. Pero yo hoy vengo a traerles algunos conceptos que yo quisiera que sean como unos conceptos transversales al quehacer nuestro, al quehacer proyectual, a las formas de pensar, cómo, cómo abordar el hábitat social, cómo pensar en la ciudad, en esta ciudad que queremos eh, más redistributiva, más equitativa, ¿no? Y entonces para promover esta mirada feminista sobre las ciudades y los territorios, quisiera recuperar aquel concepto que nos dio, nos entregó Chantal Mouffe en su análisis sobre la vulnerabilidad y que después retomó Caroline Moser y lo trabajó desde su experiencia en particular en Guayaquil, Ecuador, en los territorios y con las familias y las mujeres, eh, y sobre el cual necesitamos además trabajar algunas conceptualizaciones que son las que quiero traerles. ¿Y cuál es ese análisis de la vulnerabilidad que nos regaló Chantal Mouffe? Es el entender que la vulnerabilidad no es una causa de naturaleza, sino de condiciones. ¿Cómo distinguir entre causa y naturaleza, entre causas y condiciones de la vulnerabilidad y naturaleza de la vulnerabilidad? Las mujeres no somos vulnerables por nosotras mismas. Las mujeres vamos a ser vulnerables según cómo esta sociedad nos ha ubicado y cuáles son, además, las condiciones en las cuales nos desarrollamos y vivimos. Entonces, esto es el punto que quiero traerles hoy y sobre lo cual querría trabajar, porque nos preguntamos, a ver, ¿cómo pensar el hábitat social desde el feminismo? ¿Cómo pensar las viviendas, la ciudad, los barrios? Y yo creo que para poder abordar esto necesitamos comprender algunas ideas que subyacen y que son las que vienen promoviendo estas formas de pensar la realidad, de vivir la realidad, eh, desde una división sexual del trabajo que ubica a las mujeres como reproductoras y cuidadoras y a los hombres como productivos. Y entonces, a partir de esta conceptualización, todo un mundo pensado en relación a que mujeres y varones somos y tenemos roles distintos. Y entonces lo primero que quiero traerles a ustedes como reflexión es a qué nos referimos cuando hablamos del patriarcado. Porque lo que subyace a estas formas de mirar la sociedad y de pensar incluso nuestras ciudades, nuestras formas de resolver el hábitat, subyace el patriarcado. El patriarcado es un sistema político de dominación. Es el que se va a explicar
a través de valores culturales o en razones biológicas o en base a costumbres, a prácticas sociales. Sin embargo, como dice Rita Segato, la querida antropóloga argentina, quien afirma que el patriarcado es el primer orden de poder. El patriarcado es eso, es un orden de poder el que va a definir el valor masculino, el prestigio de los hombres y va a encerrar un sistema de jerarquía. En esa jerarquía las mujeres estamos devaluadas. Es una manifestación de poder sobre el cuerpo de las mujeres, pero no solo, no solo. Este ejercicio asimétrico va a significar restricciones, va a significar subordinaciones a las mujeres, restricciones también en cómo usamos los espacios públicos, restricciones también en cuáles son los espacios que se nos asignan en las viviendas, restricciones también en cómo podemos recorrer, usar, disfrutar nuestras ciudades. Ahora, para poder analizar a las mujeres, viene mi segundo concepto, el segundo que quiero traerles a ustedes como herramienta analítica, y son las intersecciones. Esta herramienta nos va a permitir dar cuenta sobre las múltiples discriminaciones que puede sufrir una misma persona. Como sabemos, las mujeres estamos atravesadas por diferencias. No somos una sola. El colectivo de las mujeres está atravesado por innúmeras diferencias etarias, sociales, económicas, de educación, de identidad sexual, de origen étnico, de racial, de discapacidades, de condición de migrantes. Y cada una de estas va a marcar la situación que les toca enfrentar a las mujeres y sus condiciones de vulnerabilidad. Pero no solo estas, también el territorio. Y esto es lo que nosotras, desde el feminismo, interesado en los temas del hábitat y la vivienda, en las ciudades y la vivienda, traemos al análisis. El territorio no es menor el lugar en el cual se habita, o sea, las condiciones situadas de los territorios que van a marcar la vida cotidiana de las mujeres. Entonces, el análisis de la intersección se enriquece aún más. ¿A quién le debemos este concepto? Este concepto se lo debemos a una académica negra. Cuánto nos aportaron los negros y las negras en su movimiento de liberación. Fue Kimberly Williams Crenshaw, allá por fines de los 80, 1989, quien acuñó este concepto que lo define como el fenómeno por el cual cada individuo o individua sufre opresión u ostenta privilegios en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Y cuando incorporamos el territorio y sus condiciones, también conocer dónde y cómo viven estas mujeres diversas nos va a dar cuenta de un conjunto de condiciones materiales de estos territorios y de sus carencias que van a potenciar vulnerabilidades. Entonces, ahí volvemos a Chantal Mouffe, ¿no es cierto? A lo que primero les dije, cuando advirtió que las mujeres no son vulnerables por ser mujeres, sino que va a depender de la causa, las condiciones en las que vive o las que ella habita con su primer territorio, que es su cuerpo, y que va a ser causa de vulnerabilidades. Entonces, esto es central para realmente entender y poder hablar de estas ciudades que ya sabemos que no son iguales para hombres y mujeres. Y que ya sabemos entonces que las mujeres no conforman un sujeto homogéneo, que las diferencian identidades y subjetividades, ¿no es cierto? Que van a estar definidas por esta múltiple cantidad de condicionantes diferentes que podemos entonces tener en una sola persona. Esto nos lleva a un tercer concepto. Y este tercer concepto es el que tenemos que interpelar fuertemente en nuestro quehacer
sobre todo en la planificación, en el diseño, y que es el que universaliza y homogeneiza a la sociedad en la región más heterogénea del mundo, en nuestra América Latina, la más diversa, la más desigual, obscenamente desigual. Entonces es preciso bajar la retórica de la igualdad y de la inclusión a cuáles son las prácticas, para quiénes, quién es la población con la que estamos trabajando. Y entonces aquí el nudo para la reflexión, y es, debemos poner atención al concepto de igualdad. Tenemos que incorporar la tensión entre igualdad y diversidad. Siempre hay ahí un desafío permanente. Ya Saskia Sassen, en 2016, donde tuve el privilegio de ser invitada por ella para un grupo de estudio y de trabajo, ella plantea en esa capacidad de interpelar conceptos de Saskia, que la desigualdad parece inevitable en un sistema complejo como son nuestras sociedades y aglomerados en la sociedad actual. Ella incluso afirma que hasta puede ser algo positivo. ¿Qué es lo decisivo para Saskia Sassen? La justicia. Y esa justicia social, que es lo decisivo para Saskia Sassen, las fuerzas de ultraderecha en este momento en el mundo y en particular en nuestra región, la interpelan, la niegan. Esa justicia social que parece ser lo decisivo para poder realmente equiparar injusticias y desigualdades. Y con otra entrada analítica, y miren qué interesante, Virginia Vargas Valente desde Perú, Gina, la querida Gina, plantea que si bien queremos la igualdad, esta debe ser desde el respeto a las diferencias, sin temor a controversias, dice Gina, que hacen parte de esta construcción social. Advierte Gina Vargas que la igualdad es una de las palabras que ha entrado en disputa, no porque no la queremos, claro que la queremos, pero necesitamos reconocer las tensiones, ¿sí? Al tiempo que poner justeza en impulsar pluralismo, en impulsar una mirada multicultural, una mirada de la diversidad en nuestra América Latina diversa, de pueblos originarios, de distintas etnias, de razas, de migraciones, de permanente movimiento social. Y esto interpela al patriarcado, interpela el colonialismo, a sus derivadas, al racismo, interpela a la otredad en la cual se ubica a los y las diferentes, esos que quieren poner valor en lo igual como si esto fuera posible. Entonces, allí es cuando tenemos que preguntarnos si en sí misma la igualdad puede ser el único principio que guíe la emancipación social. Si en sí misma la igualdad puede ser el principio que guíe nuestra forma de pensar las ciudades, los barrios, los aglomerados, los asentamientos, las viviendas sociales. Parece que no es el único motor de superación de ciudadanías restringidas, devaluadas. Esas ciudadanías, que hay que decirlo, son las de resistencia, son las de las transgresiones, son las que desafían esas miradas que pretenden poner valor en lo igual y negar la diversidad social. Entonces, es justamente, y miren qué interesante, dejo este pensamiento, es justamente esa igualdad definida hegemónicamente la que va a esconder las enormes diversidades
en rostros, sexos, etnias, colores de piel, edades, etc. La igualdad entonces no será posible si no se asienta en el reconocimiento de las diferencias. Y en esas diferencias reconocer a las mujeres en nuestras diversidades. Entonces, esto va a interpelar profundamente a la supuesta neutralidad desde la cual venimos planificando y pensando la arquitectura, el urbanismo, las ciudades, los barrios, las viviendas. Esa neutralidad del abordaje tenemos que interpelarla fuertemente, porque eso que se naturaliza como neutralidad es omisión. Omisión de sujetos sociales que se invisibilizan, que se diluyen. Las mujeres se diluyen en conceptos tales como familia, personas, población. Ese abordaje que homogeniza como si fuera posible hacerlo en una sociedad en donde avanzamos en el reconocimiento de los distintos tipos de hogares, en donde no solo hay diferencias entre las mujeres, sino en las formas de agruparse, de adoptando viejas y nuevas maneras de convivencia que se flexibilizan, que se transforman, que mutan en el propio ciclo de vida. Y entonces en estos territorios, en estas familias, en estas mujeres de la diversidad, en esta población diversa, necesitamos irrumpir con un pensamiento multicultural, plural, y entonces interpelar la neutralidad con la cual abordamos nuestras propuestas de arquitectura, de urbanismo, de planificación y particularmente del hábitat social, porque la omisión se construye desde una concepción no solo patriarcal, sino androcéntrica, la que iguala a la sociedad humana, a la que se piensa desde un sujeto universal, varón, blanco, joven, productivo, heterosexual, que va a dejar a muchos varones por fuera y a casi todas las mujeres. Muchas gracias y vamos a seguir. Un abrazo a todas y todos y espero que esto sirva para buenos debates.